Alejandra, Estefanía y Pablo quieren jugar billar. María José ha decidido tomar un descanso. Al momento de tomar los palos, se dan cuenta que solo hay dos. La posición de ambas es jugar, pero el interés de Estefanía es jugar porque ya se tiene que ir. El de Alejandra es jugar para aprender. ¿Qué es más importante, los intereses o las posiciones? Para entender el ejemplo anterior es necesario conocer qué es interés y qué es posición. El interés es lo que las partes necesitan. Por otra parte, la posición es lo que las partes quieren o exigen. Asimismo, es importante reconocer cuáles son las diferencias entre estas dos. En primer lugar, la discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos, mientras cuando hablamos de intereses se producen acuerdos justos. Por otra parte, la discusión sobre posiciones es ineficiente, mientras que cuando se hace a través de los intereses, esto provoca un acuerdo eficaz y que resuelva las dos partes. Y por último, se pone en peligro una relación cuando se discuten las posiciones, mientras que cuando se habla de los intereses, se puede resolver una relación y... En primer lugar, se debe concentrar en los intereses y no en las posiciones. Esto se debe a que los intereses comparten un núcleo de negociación, en cambio las posiciones van a hacer referencia a intereses o a beneficios no mutuos, sino personales. En segundo punto, tenemos que analizar cuáles son los intereses, y esto se debe a que se debe saber qué es lo que se está negociando. Después, se debe hablar de intereses vivos. Esto hace referencia a que cada una de las partes tiene que explicar claramente cuáles son sus intereses para que no se negocie otras cosas. Ya. Como cuarto punto tenemos el problema antes de dar una respuesta. Es decir, que es importante establecer cuál es el problema para que con respecto en base a ese problema se den las respuestas y así solucionar. Es importante que las partes sean concretas pero no flexibles, para que de esa manera se llegue al punto claro, pero sin dejar atrás sus necesidades. Y como último punto tenemos que las partes tienen que ser duras con el problema, pero no con la otra persona con la que se está negociando. Por tales razones, una solución pertinente consigue los intereses y no las posiciones, porque muchas veces las posiciones pueden ser similares. En el ejemplo que vimos, ambas personas tenían la posición de jugar, pero sus intereses eran diferentes. Una se inclinaba por jugar por aprender y la otra se inclinaba por jugar para pasar el rato. Es necesario también analizar cuáles son los intereses y en base a eso llegar a una solución justa que nos permita tener un acuerdo mutuo de las partes y que la negociación pueda ser eficaz y efectiva. El problema de que solo había un palo se ha resuelto porque María José ha decidido jugar. Es ahí donde el juego va a empezar en parejas. De esta manera han llegado a un acuerdo para jugar en equipos y así el número de palos que había no se convirtió en un problema dentro de este juego de negociación.